En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a César Zamora, economista, analista político, amigo de esta casa. ¿Cómo le va, César? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Semana complicada. Lo único bueno que pasó en esta semana es que la U ganó 2-0, pues, ¿no? Entonces ya estamos un poquito contentos. No sé a quién le puede molestar esa alegría mía. Están en la punta ahora, veo, ¿no? Están en la punta del torneo. Bueno, una noticia buena para los hinchas de Universitario, ¿no? Vamos viendo un poco el tema también del tema del gasto público, ¿no? Mucho el gobierno habla de gasto público, ¿no? Esto lo mencionaba permanentemente el exministro Contreras, ¿no? Y ahora es siempre bueno echarle una mirada si el gasto público de una u otra manera está siendo bien ejecutado, ¿no? Y cuánto podemos avanzar, ¿no?, en tener una eficiencia y una eficacia en el gasto público. ¿Qué piensas tú, mi estimado César? Conversamos, José, a finales del año, cuando se estaba por aprobar el presupuesto 2024, y comentábamos de que una de las características de este presupuesto es que estaba totalmente desbalanceado. Muchísimo porcentaje iba dirigido al gasto corriente, remuneraciones, pensiones, compra de bienes y servicios, ¿no? Casi un 77-78%, y muy poco hacia la formación de capital en el país a través de la inversión pública. Y otro dato, César, otro dato, gastamos más de lo que recibimos. Exactamente, porque 240.000 millones, que es el presupuesto, ahora el modificado ya llega casi a 250.000 millones, o sea, han ido aumentando. No se condice con la capacidad que tiene el gobierno de recaudar recursos, ¿no? Y cubrir, manteniendo una brecha fiscal razonable establecida por ley. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Vamos a echar mano, tipo gángster, tipo sicario, tipo ladrón, el Estado, le mete la mano al bolsillo a la gente, a las personas, a través, lo último que han sacado, el impuesto selectivo al consumo. Impuesto selectivo al consumo de las bebidas, de los cigarros, ¿no? Uno dice, sí, pues para los borrachos y los viciosos está bien, pero también a la gasolina, que creo que va a ser en el primer trimestre de este año. Pero ya, sin embargo, están moviéndose los precios. He estado viendo ahí en los grifos que los precios se están moviendo. ¿Por qué? Porque la economía es así, es nerviosa. Si te van a anunciar que te van a subir el impuesto selectivo al consumo, tú te pones a buen recaudo. Entonces, tienes un presupuesto muy grande, desproporcionado en gasto corriente versus la inversión, que es la que genera condiciones de mayor incentivo a los empresarios para poder poner sus capitales, generar trabajo y generar riqueza. Pero además te mete la mano al bolsillo y desincentiva la actividad formal. Dicen, si bien es cierto, quieres ganar más y capturar más o recaudar más por un mayor impuesto, al final vas a recaudar menos porque vas a tener a menos personas a quien aplicarle esos impuestos. La gente va a reducir su consumo porque las cosas se encarecen, su presupuesto no va a alcanzar. Todos, tú, yo y miles y millones de familias peruanas están replanteando su presupuesto familiar porque realmente las cosas han subido y los ingresos no. Entonces, métele más presión al gasto diario de la gente y vas a ver cómo entramos en una recesión. César, y además hay un dato que me alcanza David Tuesta, que ha sido ministro de Economía, está alcanzando a través de su red social, me dice,
todo un desastre, dice, ¿no? El proceso de inversión pública de los diferentes niveles de gobierno. De los más de 140.000 proyectos iniciados desde el 2012, solo se han concluido el 11%. Solo 1.3% año. Así no se puede cerrar ninguna brecha de infraestructura. Mira que este es un dato relevante. Solo de los 140.000 proyectos iniciados desde el año 2012, 12 años atrás, ¿no? Solo se han concluido el 11%, solo el 1,3%. Y como lo titula, todo un desastre. ¿Qué te parece? No, es que esa es la realidad y esa es la consecuencia. O sea, nosotros no podemos esperar que las finanzas públicas funcionen bien si es que de inicio tienes un presupuesto desbalanceado, que no tiene, sabes cómo gastar, pero no sabes de dónde vas a sacar la plata. Dos, que priorizas el gasto hacia aquellas actividades que no te rentabilizan, que no promueven la inserción del inversionista en la economía nacional. La única forma, el único modelo que hace que los inversionistas ingresen a la actividad económica formal es a través de una participación relativa del Estado proporcionando infraestructura productiva. Por ejemplo, ¿qué agricultor que tenga una plata o que tenga alguna asociación con algún inversionista va a invertir dinero en un lugar que puede tener excelente tierra, excelente clima, pero no tiene un reservorio de agua, por decirte? La infraestructura que podría hacer el Estado precisamente incentiva, si el Estado ayuda, promueve a través de las diferentes modalidades, asociatividad pública-privada, obras por impuestos, lo que sea, si el Estado hace que se construya una represa en un determinado lugar, estoy seguro de que muchos agricultores van a ver la forma cómo conseguir capital para poder invertir y generar producción. Generar producción es, vamos a contratar a aquella gente, a aquellos agricultores que no tienen tierras para que tengan trabajo. Y cuando tengan trabajo van a poder tener ingresos y van a poder atender las necesidades de su familia. Vamos a reactivar la economía y vamos a generar riqueza. Pero no la están viendo así. La están viendo más como el gasto del Estado. Y si tú miras así en detalle el presupuesto, tremenda cantidad de recursos y se dirigen a donaciones. Donaciones para aquí, donaciones para allá, llámese los programas sociales. Los programas sociales que no generan riqueza, es darle plata a la gente sin haber producido, sin que la economía produzca. Eso genera inflación. Mete más plata en la economía, no están los productos, presionan por el producto y elevan los precios. O sea, mira, la economía no es una cosa cerrada, no es una cosa abstracta, es práctica, es producto de la acción humana. La gente tiene un comportamiento que es fácil de poder interpretar y sobre esa base tomar decisiones de política, pero no lo están haciendo así. Vamos a darle plata a la gente pobre para que vote por nosotros. Ojo que ya están anunciando, está hablándose mucho de las próximas elecciones, es que está cerca. Entonces ya empieza todo el carnaval y yo temo que presupuestos como el 2024, el 2025 va a ser similar. Y no se está reactivando la economía y como dice el ex ministro de Economía Tuesta, esto es un problema a todo nivel del Estado, desde el gobierno central, gobiernos regionales que tienen la misma patología económica, gobiernos municipales, provinciales y distritales, además de los organismos desconcentrados. Entonces, no hay, creo yo, una direccionalidad, y el ministro actual, Arista, no lo veo concentrado en cómo hacer para generar mayor eficiencia en el gasto público, principalmente en inversión. Creo yo que es una tarea muy importante que no se puede soslayar. Y el otro aspecto que está asociado al tema del gasto público es la corrupción. Hace unos días el Contralor ha presentado un informe bastante duro, crítico respecto a la corrupción. ¿Cuánto se ha perdido el año 2023? ¿No le ha gustado
para nada al gobierno, ¿no? Pero más allá de si se pueda criticar o no, como lo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros a la Contraloría General de la República, lo que tendríamos que ver es lo que tú señalas, César. O sea, ¿por qué no le echamos una mirada cercana cómo está funcionando la ejecución del gasto, no solamente a nivel de Lima, que probablemente sean donde tú puedes tener una vitrina mucho más directa para observarla? Lo que está pasando en los gobiernos subnacionales, César, parece ser que allí nadie le echa una mirada, ¿no? Y le echan una mirada simplemente fugaz, y de eso no se trata, porque, como tú dices, el ministro en estos momentos no tiene, digamos, hay que otorgarle también el beneficio de la duda, tiene pocos días en el cargo, pero ya tendría que establecer cuáles son las líneas maestras para dirigir el sector, ¿no? Y el gasto público que tanto se preconiza debería ser un punto de interés para el gobierno, para saber cómo se gasta y en qué se gasta. Es nuestra plata, tiene la responsabilidad del gobierno. El gobierno no puede ser arrogante. El gobierno no puede darse el lujo de decir, oye, yo tengo el encargo y ustedes se quedan callados. El gobierno tiene que respetar los recursos de todos los peruanos y hacer las cosas bien. No lo hacen bien. Mencionaste algo que es importante, que hay que enfatizar: la corrupción. Sí. Si tú tienes y estamos hablando de miles de millones de soles que se pierde año a año. Si tú tienes una oficina que tiene que hacer algún trámite, sobre todo en construcción, y tienes 5 personas, que es lo técnicamente razonable como para hacer la validación, el estudio y la supervisión de un proyecto público, entonces el proyecto se ejecuta. Pero si a esa oficina le metes 15 o le metes 20 personas, ¿qué está pasando allí? Estás generando un ambiente propicio para la corrupción. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi hipótesis? En la medida que tengas un Estado inmenso, en donde las cosas que pueden hacer 10 la hacen 80, allí la corrupción se anida. Son como los huecos en una casa que nunca se limpia, y ahí aparecen las arañas a utilizar todos sus mecanismos para atrapar cosas. Entonces, el día en que el Estado se diga, somos Estado pequeño y eficiente, vamos a tener a las personas que necesitamos para las funciones que vamos a realizar, que básicamente es de licitar, supervisar la ejecución de las obras y darle los niveles de avance. El día que no haya exceso de personal, el día que no haya 20 firmas para un proyecto minero, por ejemplo, la corrupción se acaba. Pero si tienes que firmar 20 personas, que es inútil, en esa cadena de trámite administrativo, ahí es donde cada quien te va a decir, hoy no puedo, estoy cansado, tengo sobrecarga, pero si me das un no, lo puedo hacer. Y se convierte en 20 ventanillas, ¿no? Así en 20 ventanillas, y a todos les tienes que mirar la cara. Así es. Pero es totalmente innecesario. Pero el Estado, la lógica del Estado, la lógica de aquellos que promueven el centralismo, no hablo de Lima, hablo centralismo también del gobierno regional. Claro. La lógica es tener un Estado grande para atrapar todo, y desde allí empezamos a hacer nuestras fechorías. La corrupción, el día en que el Estado se achique y tengas a las personas adecuadas, va a ser fácilmente supervisable. Pero si tienes que supervisar a 80, se te escapan las liebres. Si tienes que supervisar a 10, va a ser bien complicado que los 10 hagan corrupción. El gran problema de la corrupción, creo yo, se resuelve empezando por reducir estas cadenas administrativas, y reducir también el personal, que son los que al final, las personas son las corruptas. Si hay más personas, hay una mayor probabilidad. Si las personas por naturaleza tienden a la corrupción, y tienes muchas personas, hay una mayor probabilidad de que la corrupción se enquiste en instituciones públicas inmensas. Totalmente cierto lo que dices tú, ¿no? Pero allí también tenemos otro gran problema, ¿no? Las políticas populistas. Ese es otro de los grandes problemas.
y tú no sabes hacia dónde apuntan, ¿no? Porque eso genera clientelaje político, ¿no? Y en el Perú nos hemos acostumbrado en los últimos años a eso, al clientelaje político, ¿no? Hay instituciones adscritas a distintos ministerios donde también inflan su planilla con el único propósito de satisfacer la elección política del momento. Eso también genera, ese está incluso dentro del gasto público, dentro de la planilla. Pero eso no se mira, César. Eso no se mira. Podemos gastarnos toda la mañana tomando ejemplos. Es sí. Salud. Así es. Podemos tomar ejemplo. Ahora que Petroperú creo que le van a inyectar 3.000 millones de soles más. No sé para qué. O sea, ¿qué incentivo tiene el gerente o el directorio de una empresa como Petroperú si sabe que va a pedir al Estado, que es el principal accionista, oye, necesito un rescate financiero? Y el Estado lo que va a hacer es, vamos a agarrar la plata de todos los peruanos con sus tributos presentes y futuros a través de los bonos, y vamos a reflotar una empresa que hace rato está causando serio perjuicio económico, no solamente por los presupuestos que gasta, sino también porque distorsiona un mercado que puede ser más fluido. Sí, ciertamente que hay que echarle siempre una mirada al gasto público, a la inversión pública. Las cifras en febrero son en azul, ¿no? Pero hay que ver si eso ha sido el gasto eficiente, si está llegando a la población. Ese es también el gran reto, mirar la calidad del gasto. Eso debería ser una constante, ¿no? Y eso se ha perdido en todo orden, en todo nivel, ¿no? Sea en el gobierno central, sea en los gobiernos subnacionales, ¿no? Así estamos, mi querido César. No sé si tengas algo que agregar, por favor. Mira, ayer estaba mirando las cifras. Gastos corrientes, pensiones, bienes y servicios, está por el orden del avance de ejecución al día de ayer, por el 16%. El rubro que corresponde a inversiones, que son activos no financieros, está en 9%. O sea, uno dice más gasto corriente, menos inversión privada como consecuencia, menos fuentes de trabajo para la gente, menos recursos económicos en los bolsillos de las familias, menos demanda en el mercado. La menor demanda hace que las empresas produzcan menos, despidan gente y empieza todo el ciclo recesivo. No estoy inventando nada, no soy un pitonizo, así funciona la economía. Y no es un visionario que dice, no, que con esta medida la gente va a comportarse de tal manera. Vamos a poner el impuesto selectivo al consumo y vamos a aumentar la recaudación fiscal. ¿De dónde sacan eso? Cuando tú aumentas el impuesto selectivo al consumo, cualquier impuesto, la gente retrae su consumo. Puedes tener más recaudación por individuo, pero vas a tener menos individuo para recaudar. Entonces, ¿cuál es el negocio? Y eso es sentido común, José. No, y ahora lo que no se está mirando, César, y tú has puesto un ejemplo, ¿no? El tema del selectivo al consumo, ¿no? Y los bodegueros se están quejando porque los bodegueros en el país pagan ahora cupos. A los bodegueros los extorsionan. Ese es el otro gran problema. O sea, la mirada no es integral. O sea, es una mirada técnica de un escritorio, pero en la realidad es otra cosa. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Triste. Pero levantemos la cabeza. O sea, claro. El ciudadano, así tú, yo, cualquier persona, hablemos así vivamente lo que sentimos y no nos cansemos. Porque el gobernante, que tiene el monopolio de la fuerza, va a hacer todo lo posible por exprimirnos. El gobernante es nuestro enemigo, eso tiene que sentir la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir que los gobernantes no abusen de sus facultades que le hemos delegado nosotros. Y ojo, precisamente para eso están las constituciones. Las constituciones están diseñadas para evitar que el monopolio de la fuerza de los gobernantes no trasvase los límites en contra de los ciudadanos. La Constitución es para nosotros, para protegernos de un Estado abusivo. Y creo que este gobierno y los gobiernos anteriores han sido muy abusivos con los ciudadanos. Hay que parar eso, ¿no? Muy bien, mi estimado César. Yo te agradezco, como siempre, haber compartido
esta conversa sabatina. Te agradezco la gentileza. Saludos. Gracias, buen domingo. Buen domingo. Conversábamos con César Zamora Avento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Avento.